Como han dicho la mayoría de los compañeros, en 5 minutos es muy difícil abordar todo y creo que necesitamos concentrar el esfuerzo de sistematizar el tema de la transformación, el cambio y la revolución social sobre algunos puntos. Existe un consenso popular de la urgencia de cambiar la situación de los mexicanos y del rumbo del país. Por encima de la visión de la realidad que la oligarquía impone a la sociedad, existe la certeza de que es necesario cambiar el sistema, eliminar el modelo económico capitalista neoliberal y el régimen político pro-estadounidense. Esta es la visión popular que contrasta con la visión de Fox, del PRI y de las cúpulas que hoy están manejando el Pacto por México. Un mundo en donde nada más hay que hacerle algunos engranajes de aceite y en donde nos imponen una realidad totalmente distinta a la que vive cotidianamente el pueblo que en las últimas intervenciones hemos registrado. Las políticas neoliberales han fracasado. En el sector salud tenemos el defecto de comenzar siempre por el diagnóstico. No podemos plantear tratamientos o recomendaciones si no tenemos un tratamiento, si no tenemos un diagnóstico adecuado. Si nos equivocamos en el diagnóstico, el riesgo de equivocarnos en el tratamiento es muy grande. Podemos tener un buen tratamiento, pero teniendo un buen diagnóstico y un buen tratamiento, también nos podemos equivocar en la administración del tratamiento, en la cirugía o en los medicamentos. De tal manera que hoy partimos para el cambio, para la transformación social y para la revolución del diagnóstico de que el modelo, las políticas neoliberales han fracasado. El libre mercado y la industria del crimen requieren constantemente el oxígeno de los fondos públicos. Hoy lo vemos en Europa, lo vemos en Francia, lo vemos en Italia, en España, bueno, recientemente en Chipre. Hoy el salvamento de la banca alemana e inglesa, que es lo que están protegiendo en Chipre, igual que en Grecia, etcétera, van sobre los fondos de las pensiones, que es otro de los recursos que en México lo hemos vivido. Igual el FOBAPROA. En México hemos estado experimentando este fracaso de estas políticas que dijeron que iban a generar el libre mercado, mejores condiciones de vida, un mayor desarrollo económico, etc. El sistema económico basado en la sobreexplotación del hombre, la inmoral acumulación de la riqueza y la profundización de la desigualdad contrastan con la degradación del medio ambiente y la devastación de la cultura de los pueblos. El régimen político basado en la corrupción, la simulación, el autoritarismo oprime a los mexicanos y propicia una creciente violencia social por la imposición de un Estado policial que sacrifica cotidianamente la soberanía nacional. En las últimas 3 décadas se han dado una serie de transformaciones en la economía y el Estado mexicano, en las que se ha instalado un gobierno, el gobierno de las transnacionales, con la complicidad de la oligarquía nacional, generando un profundo divorcio de las instituciones públicas con el pueblo de México, subordinando las funciones del Estado a las necesidades del gran capital, al consumismo, al lucro, a la explotación irracional y principalmente del capital financiero. Hoy estamos viviendo en esta crisis del régimen político el secuestro de la voluntad popular. Hoy el Congreso no está decidiendo las reformas, se están decidiendo por unos cuantos personajes del PRI, del PAN y del PRD. Para enfrentar la grave situación de nuestro país se requiere de una revolución que cambie el sistema económico y cimente un régimen político con el concurso de la clase trabajadora y el pueblo de México. El cambio debe darse sobre la revaloración del trabajo y la reconstrucción del aparato productivo.
sobre la recuperación de la vida comunitaria y la solidaridad, la defensa del patrimonio cultural y natural, así como la instalación efectiva de las libertades sociales y políticas de todos los mexicanos. La revaloración del trabajo puede ser el eje principal para la transformación social que requiere nuestro país. La brutalidad del capitalismo actual ha degradado al trabajo como la fuente original de la riqueza y la producción de los satisfactores del ser humano. Las formas abiertas y cínicas para la explotación de la fuerza de trabajo se expresan hoy en el creciente industria del crimen, el tráfico de personas, que con el tráfico de armas y estupefacientes y la especulación financiera constituyen los grandes negocios del siglo XXI. Hoy el crimen organizado abarca estas ramas: tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico financiero y evidentemente que el tráfico de drogas. La revaloración del trabajo debe considerar la participación social en la organización y dirección de la producción, sea industrial, agrícola, en el trabajo manual e intelectual, eliminando la diferenciación y asegurando la estabilidad en el trabajo y el desarrollo profesional y laboral. Al principio de la sesión, el compañero Cuauhtémoc hablaba sobre las utopías y el quiebre del socialismo. La recuperación del socialismo tiene que ver con la dignificación del trabajo, la producción social que tiene que pensar en las necesidades humanas y en la capacidad humana para una relación creativa con la naturaleza. Es necesario que las políticas de empleo descansen sobre la premisa de la igualdad de mexicanos, la responsabilidad del Estado en la capacitación y en propiciar carreras laborales de superación técnica y profesional de los trabajadores. La sociedad, a través de un nuevo Estado, puede propiciar formas de asociación de trabajadores en la producción agrícola e industrial, en el comercio y en la cultura, que generen empleos dignos y atiendan necesidades de la población. Vivimos un proceso de economía social, de cooperativas, etcétera, pero que hoy se encuentran en la zona marginal de la economía. Necesitamos que la economía social intervenga en los sectores estratégicos de la economía. La revaloración, los ingresos de los trabajadores deberán ser suficientes para que viva dignamente una familia, eliminándose los abismales diferencias de percepción entre el patrón y quien genera la riqueza. ¿Cuánto gana Carlos Slim al día? ¿Y cuál es el salario mínimo de un trabajador agrícola? Hemos tenido en los últimos 5 años reportes de que Carlos Slim obtiene $10,000 millones al año. No podemos tener ¿cuánto gana un diputado? ¿Y cuánto un trabajo? No podemos seguir soportando esta desigualdad. El salario social derivado de las funciones sociales del Estado y las contribuciones para la seguridad social deben asegurar condiciones de vida digna a todos los mexicanos, cuidando la salud, la educación y el desarrollo humano. Hoy estamos enfrentando a los procesos de privatización y mercantilización de los derechos sociales. Hoy el ataque al derecho a la salud está concentrado en todo el gran negocio que representan 400,000 millones de pesos que el sector salud destina a la atención de la salud de los mexicanos. La desigualdad ya existe. El 60% del 6% del Producto Interno Bruto que se destina a la salud, el 60% lo consume el sector privado, y principalmente beneficiados el 15% de los mexicanos con más recursos. El 85% de los mexicanos deben de funcionar con el 40%, y tenemos excluidos a más de 20 millones de mexicanos en las ciudades y en el campo del derecho a la salud. Pero otro renglón del salario social es la protección social, la seguridad social. Hoy las AFORES tienen más de 2 billones de pesos en los fondos de pensiones.
y 3 billones de pesos con los fondos de vivienda. Es un atraco al ahorro de los trabajadores, a la riqueza social, al salario social. Este salario social, expresado en las instituciones de los mexicanos, Seguro Social e ISSSTE, no son solamente para los asegurados, ha sido un pilar para la protección de las regiones excluidas. La revaloración del trabajo debe considerar el fin social y el impacto ambiental de la producción. Efectivamente, la reivindicación de que el trabajo y la producción deben atender las necesidades humanas y no el lucro y la perversidad consumista de los capitalistas debe establecerse en una cultura de trabajo que visualice el fin del trabajo, en la construcción del derecho a la vivienda, en la educación, al derecho al desarrollo humano, etc. De igual manera, el valor del trabajo debe considerar la protección del medio ambiente, la relación transformadora con la naturaleza debe evitar su destrucción. La organización en el trabajo debe considerar 3 niveles. Primero, el plano técnico, que se refiere a la organización y administración de la producción. Hoy los trabajadores cada vez son más excluidos de la planificación que tanto Fausto insiste, los trabajadores del campo y la ciudad, los trabajadores manuales e intelectuales. Hoy acusan al trabajador de los males de la conducción de las empresas públicas y privadas. Es como estar reclamándole a los que van en el camión de que vamos en una vía equivocada, y no hemos visto a ningún empresario ni a ningún funcionario que sea enjuiciado por la negligencia o los destrozos económicos y sociales que han generado. Por eso, en el plano técnico, los trabajadores deben de participar en la organización y administración de la producción. Segundo, en el laboral, en lo referente a las condiciones de la vida de la fuerza de trabajo. Tercero, en lo político, los trabajadores deben participar en las definiciones en la planeación y evaluación de las políticas tanto sectoriales como nacionales. Los trabajadores de la salud debemos de participar en la discusión de las políticas de salud que, como bien han dicho, deben de ser para prevenir, pero también para abordar el problema de la producción. Hoy como nunca se gasta dinero en los medicamentos y en las unidades de salud pública hay carencia de medicamentos. Hoy necesitamos recuperar la intervención del Estado en la economía con la producción de los medicamentos. Ahora se gastan cerca de 60,000 millones de pesos en medicamentos. Si nosotros como país produjéramos como hace 20 años el 50% de los medicamentos, tendríamos posibilidades para triplicar la cantidad de los medicamentos, aumentar a más de 300%. ¿Por qué compramos una penicilina a $1 cuando la podemos producir a 10 centavos de dólar, generando empleo, desarrollo tecnológico? ¿Por qué las válvulas cardíacas del Instituto Nacional de Cardiología no se ponen a disposición de los mexicanos y se prefiere traer válvulas que valen 1000% más caras de Estados Unidos? La participación política en ese sentido tiene que ver con el fin social y con la participación en el sector, y no solamente en esto, sino en el plano nacional. Finalmente, como se me acabó la hoja, nada más dejé planteados algunos temas que no voy a desarrollar porque quería concentrar la reflexión sobre la revaloración del trabajo, como la recuperación del trabajo como la fuente original para la generación de los satisfactores de las necesidades humanas, como la fuente de la generación de la riqueza social y la base para generar una relación con la naturaleza constructiva y sana. Yo nomás quisiera señalar puntos telegráficamente de temas que tenemos que seguir trabajando en la reflexión. Yo digo, transformación social o revolución social. Entre la transformación, el cambio y la revolución hay matices,
Y sí necesitamos hacer una reflexión de la necesidad de hacer un cambio radical de las estructuras. Hoy estamos viviendo la crisis del socialismo, la crisis del pensamiento, y que hoy tenemos miedo a ciertas palabras. Hablar de las revoluciones nos excita, nos motiva, pero también nos da miedo, nos retrae. Hoy necesitamos repensar la conceptualización que el neoliberalismo ha impuesto. Hoy nos dicen, pues tú debes tener derecho a la pensión que puedes comprar, tienes derecho a una educación que puedes pagar. No, o sea, nuestro régimen, nuestra historia desde Morelos ha planteado principios de solidaridad y de justicia social. Y en ese sentido necesitamos abordar, uno, la batalla de las ideas. Necesitamos enfatizar algo de lo que han hecho algunos de los ponentes anteriores, reivindicar la confianza de nuestro pueblo y nuestra capacidad transformadora. Nuestro pueblo tiene mucha paciencia, pero cuando se agota, estalla. Los argentinos, los bolivianos, se les dicen, oye, pero ustedes dejan que les aumenten el precio cada mes, etcétera, así. Pero en México, cuando se levanta, se levanta. Y tenemos pruebas históricas. Y en ese sentido, no podemos estar sujetos a un futuro de incertidumbre, de estallidos sociales sin ideas claras, sin referentes políticos claras. Hoy está claro que los partidos son una mierda. Hoy está claro que los líderes sindicales son lo peor de la humanidad. Y hoy, doble mierda. Y frente a esto tenemos que reconstruir el tejido social, pero la batalla de las ideas acompañada de los hechos políticos. El Yo Soy 132 sacudió el pensamiento, aunque era un pequeño movimiento, pero sacudió con las iniciativas que abrieron horizonte. Hoy, esta transformación social, este debate que hoy estamos abriendo, y como se ha visto hoy, se pusieron en la mesa varios puntos que son relevantes para seguir discutiendo. Yo quisiera concluir con dos cuestiones que serían para mí relevantes. Necesitamos visualizar las múltiples luchas que hay en el país. Hoy en la ciudad, si nos subiéramos al Popo, veríamos al país como en la Patagonia la vieron hace 5 siglos, lleno de pequeños incendios. Todavía no es el gran incendio de la revolución o del cambio, la transformación social. Y hablamos de revolución social y transformación social porque no tiene que ser solamente un cambio político, no solamente tiene que ser un cambio social, un cambio económico y político, sino tiene que ser un cambio social que piense en el hombre, en el ser humano y en su vinculación solidaria entre sí y con la naturaleza. Gracias.